chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Fíjense el reto que tenemos hacia el 2024. Fíjense nada más. Tenemos que ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. Y les voy a platicar algo, En 2018 no logramos la mayoría calificada al principio. Mario estaba de coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y le dijo el presidente: necesitamos hacer cambios constitucionales. A ver quién de los diputados que entró por otro partido quiere venirse con nosotros. Y así se logró la mayoría calificada. Y fíjense todo lo que ocurrió. La pensión universal a adultos mayores hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la beca para jóvenes de preparatoria hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la corrupción es delito grave. ¿A poco no valió la pena? ¿Han oído ustedes hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fíjense, les voy a contar. Siendo yo jefa de gobierno, me tocó un caso bien doloroso de una joven que desapareció en la ciudad y apareció su cuerpo en el estado de Morelos. Y yo salí a acusar al fiscal de Morelos, porque dije, él había dicho públicamente que la joven había muerto por broncoaspiración. Y yo dije, no es cierto, porque le hicieron una investigación en la Fiscalía de la ciudad y fue un feminicidio. Y ese señor fiscal de Morelos, pues la fiscal de la Ciudad de México, bien valiente, una compañera del movimiento, Ernestina Godoy, se aventó y dijo: este señor es un delincuente por ocultar un feminicidio. Porque a veces hablamos de boca para afuera de la protección de las mujeres, pero no hacemos lo que se tiene que hacer. Y entonces lo llevó al juez, hubo orden de aprehensión y detuvieron a este personaje. Pues hoy está libre, porque le dieron un amparo de la puerta giratoria, ni siquiera es del PRI, ni siquiera. Entonces, ¿tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, sí o no? ¿Queremos que los ministros se elijan por el pueblo, sí o no? ¿Queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, sí o no? Pues para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución, y para eso necesitamos una mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, nosotros tenemos nuestras causas, y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido, porque está contribuyendo a la democracia, está contribuyendo a la justicia. ¿Por qué luchamos, compañeros? ¿Por qué luchamos? Luchamos por los derechos del pueblo de México, porque todos los mexicanos y mexicanas, no importa lo humildes que sean, tengan derecho a la educación. Que no importa si eres hijo de campesino, si eres hijo de obrero, si eres hijo de comerciante, puedas llevar o llegar a la universidad. Luchamos porque el más humilde de nuestro país tenga acceso a la salud. Luchamos porque el más humilde de nuestro país que trabaja en el campo tenga las condiciones para trabajar en el campo, para que tenga una vida digna. Luchamos para que el más humilde de nuestro país tenga acceso a una vivienda digna. Luchamos porque el salario sea cada vez mejor, para que siga aumentando. Luchamos por el trabajo digno de los mexicanos y mexicanas. Y luchamos por la democracia, para que México sea realmente un país democrático, y luchamos por las libertades, y luchamos también por la soberanía de nuestra nación,
para que Pemex sea una verdadera empresa soberana, Comisión Federal de Electricidad, para que el litio se pueda producir, que ahora es de los mexicanos. ¿No luchamos por eso? ¿Sí o no? Y para eso tenemos principios que nos conducen como personas. ¿Qué principios? No robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Compañeros, no los voy a traicionar nunca. Jamás voy a traicionar al pueblo de México. Yo crecí luchando por la democracia. Yo crecí luchando por la igualdad de los derechos. Nunca vamos a traicionar, nunca. Pero tenemos una tarea histórica. Y esa tarea histórica no la tiene Claudia Sheinbaum, la tienen ustedes. La tenemos todos los mexicanos y mexicanas. Por eso estamos diciendo, aquel que esté de acuerdo con los principios de Morena, que ya no se sienta a gusto allá con esos partidos que representan el pasado, no es que le vamos a dar una candidatura. No, compañeros, no se equivoquen. Nosotros no negociamos candidaturas en lo oscurito, ni hacemos pactos de cúpula. Nosotros hacemos encuestas. Presidenta, 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 presidenta. Por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad. De buena voluntad. Fíjense nada más, qué maravilla. Elmer Mendoza está firmando para que continúe el movimiento de transformación. Por cierto, soy fan y admiradora. Fíjense nada más, Julio César Chávez dice que está de acuerdo con el movimiento de transformación. Entonces, por eso digo, compañeros, sé que cuesta trabajo, como a mí me costó trabajo en 1988 y me costó trabajo en el 2017, pero hay que entender que queremos una mayoría muy amplia. ¿Para qué? Para seguir transformando los destinos de la nación. Por eso es esta convocatoria. No se preocupen, no vamos a traicionar, no vamos a negociar en lo oscurito, pero tenemos que abrir la puerta para tener esta mayoría calificada, porque tenemos una tarea: seguir transformando la vida pública de México. Y además, cuando yo recibí el bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dije al presidente, y me tienen que ayudar a cumplir eso, porque esta no es solo en mi tarea. Le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador, querido presidente, dirigente histórico de nuestro país, que vas a pasar a la historia, o que estás pasando a la historia, por ser el líder más importante en la historia moderna de México, por ser el mejor presidente que hemos tenido. Querido presidente, el cierre de tu gobierno, escúchenme esto, porque entre todos lo tenemos que cumplir. El cierre de tu gobierno, presidente, va a ser estelar, porque vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar la mayoría calificada en el Senado, vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vamos a ganar las presidencias municipales, las diputaciones locales. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Le vamos a cumplir al presidente López Obrador y le vamos a cumplir al pueblo de México. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Rubén Rocha Moya! ¡Viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Y que viva México!
México.